En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó aparte, ellos solos, a un monte muy alto. Y allí cambió de aspecto delante de ellos. Sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla de ese modo. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo amado, a él han de escuchar. Y de pronto, como miraron a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué sería eso de resucitar entre los muertos. Los apóstoles, sin embargo, objetaron a Jesús: ¿no dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir antes? Jesús les contestó: ya sabemos, Elías viene primero y deja todo reordenado. Pero entonces, ¿por qué dice la Biblia que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será despreciado? Yo les digo que Elías ya vino e hicieron con él todo lo que quisieron, como de él estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, a este encuentro con la palabra de Dios. Hoy día sábado 18 de febrero de 2023 nos encontramos en la 6ª semana del tiempo ordinario, año impar, ciclo A. Vemos la primera lectura tomada de la carta a los Hebreos, donde se nos habla de la fe. Por su parte, en el Evangelio según Marcos, vemos la transfiguración del Señor. Por eso Jesús invita aparte a Pedro, Santiago y Juan. Por otro lado, al igual que Moisés subió a escuchar la gloria de Dios sobre el monte Sinaí, Jesús sube al cerro como parte de su preparación para que ya en poco tiempo su Padre le comunique su gloria. Este pasaje está situado en el Evangelio de Marcos entre los 2 primeros anuncios de su pasión. Escuchemos con atención las maravillas que nos tiene preparadas para el día de hoy el Señor. Comencemos por Cristo anticipa la victoria después de la cruz. Bueno, recordemos que Jesús vence la muerte en la cruz para resucitar y darnos a nosotros una vida eterna. Destaquemos primero el hecho de que los discípulos se hallan perplejos, preocupados, desorientados, cuando Jesús les anuncia su pasión, muerte y resurrección. Fíjate, lo siguiente: si algún familiar a nosotros nos dice que le queda poco tiempo y que en algún día muy cercano pues va a morir, probablemente, ¿verdad? Nos vamos a sentir perplejos, desorientados y hasta tristes. Para ello, Cristo les hace presenciar su transfiguración para que vivan esa experiencia de manera personal y tengan una al menos fugaz visión del reino de los cielos. A Jesús le queda poco tiempo antes de que vemos que sea colgado en la cruz, sea crucificado, y también le queda poco tiempo para que el Padre le comunique la gloria que le corresponde. En segundo lugar, Jesús es el Hijo amado. Me encanta este pasaje bíblico porque vemos el inmenso amor que tiene nuestro amado Dios Padre hacia su Hijo. Hay diferentes versiones, diferentes traducciones, una que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, otras dicen: en quien tengo mis complacencias. El punto es que me parece maravilloso el amor manifestado de Dios hacia su amadísimo Hijo Jesucristo.
Por otro lado, ¿quién es Jesús? Es una pregunta que recientemente cada uno de nosotros recibió esta semana, ¿verdad?, en la liturgia de la palabra, y tuvimos que responder por el santo temor de Dios. Y en ese texto, ¿verdad?, de ese día, Pedro lo proclama cuando Jesús le dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice: tú eres el Cristo. El día de hoy es el Padre que pronuncia las palabras: este es mi Hijo amado. Jesús es el amor eterno del Padre que comparte su propia divinidad. Jesús es el elegido de Dios, es el unigénito de Dios, es el único Hijo de Dios, es el Salvador anunciado por los profetas. Cuando puedas hacer una relectura de Isaías 42:1 y Lucas 3:21. En tercer lugar, el desenlace. Veamos los siguientes 3 aspectos que me parecen, querido hermano en Cristo, muy importantes destacar el día de Dios. Es decir, 3 maneras de ver este tercer punto. En primer lugar, el desenlace de esta experiencia en cada uno de nosotros. Aquí cabría preguntarnos si somos a los que en la entrada triunfante de Jesús en nuestras vidas lo aplaudimos, lo aclamamos, ¿verdad?, como cuando entró en Jerusalén montado en el burrito, o cuando nos vemos amenazados por nuestra fe, entonces nos acobardamos y lo negamos como hizo Pedro, o gritamos como hizo la mayoría: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Por otro lado, también hacemos como Pedro, que quiere quedarse con la experiencia externa e individualista. Ay, Señor, hagamos una choza para cada uno de nosotros aquí. Y se abstrae de la realidad circundante y de su vocación al sacerdocio laical, como también tenemos tú y yo desde el momento en que hemos sido bautizados. Y en tercer lugar, entender las señales y los mensajes bíblicos. Y me refiero a esto porque el texto destaca a Elías, ¿verdad?, y a Moisés. Fíjate lo siguiente: Jesús había anunciado a sus discípulos la inminencia de su pasión. Pero ¿qué pasó? Que al verlos tan turbados les explica con hechos y palabras cómo será el final de sus días, una pasión y muerte que concluirá con la resurrección. Moisés y Elías son 2 personajes ciertamente muy importantes en la Biblia que vienen a Jesús. Y también es importante destacar que Dios nos habla de muchas maneras por medio de los profetas. Te sugiero que hagas una relectura de Hebreos 1:1. Ahora bien, Dios envió a su propio Hijo como el profeta que reúne en su persona a todos los demás. Te sugiero también que hagas una relectura de Deuteronomio 18:19. Por eso Jesús les dirá que Elías ya vino. Y para terminar, quiero citar a Santo Tomás de Aquino, que dice lo siguiente al respecto, abro comillas: con el fin de que una persona camine rectamente por un camino, es necesario que conozca antes, de alguna manera, el lugar al cual se dirige. Cierro comillas. Cerramos con un versículo de la carta a los Hebreos que dice: el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Quiero ser de los últimos en este mundo, siempre y cuando tú me mires con bondad. Quiero ser de los últimos, Señor, aunque sea despreciado, aunque sea humillado, aunque me hagan a un lado. No importa que me humillen, que me persigan, no importa si todo es por amor a ti.